La teoría de Monro-Kelly asume que la bóveda del cráneo es inelástica, por lo que la presión intracraneal, que es la presión que existe dentro del cráneo, se mantiene debido a un balance entre el cerebro, que ocupa el 80% del espacio intracraneal, el volumen sanguíneo un 10% y el líquido cefalorraquídeo otro 10%. El aumento de volumen en cualquiera de los componentes o la adición de un nuevo componente disminuirá de forma compensatoria el espacio de los demás componentes para mantener la presión intracraneal. La PIC o presión intracraneal normal es entre 10 y 20 milímetros de mercurio en adultos. Para entender esta teoría y su importancia en los pacientes con patología intracraneal, debemos conocer cómo está compuesta esta bóveda y qué es lo que sucede en condiciones normales. Comenzamos por la composición de la bóveda craneal. El parénquima cerebral está conformado por 75 a 80% de agua. El espacio intracelular corresponde a la materia gris y blanca y el espacio extracelular al tejido intersticial. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos de 0.3 a 0.35 mililitros por minuto y esta producción se altera por la inflamación de las vellosidades aracnoideas o el incremento de la PIC. El volumen sanguíneo intracraneal normal es de alrededor de 150 mililitros, 2/3 de los cuales se encuentran en el sistema venoso. El consumo metabólico de oxígeno cerebral es en 40% gasto energético basal, la mayoría para mantener el potencial de membrana en reposo, y no se modifica con fármacos, pero es termosensible. El otro 60% es gasto energético funcional, que sí se modifica por fármacos. El 90% de este corresponde al tejido neuronal y 10% a la glía, que forma el 50% del volumen encefálico. El consumo metabólico de oxígeno es entre 4 a 6 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral por minuto. En situación de hipoxia o anemia, se reducirá el contenido arterial de oxígeno, resultando en una entrega cerebral inadecuada. El flujo sanguíneo cerebral es de un promedio de 50 mililitros por 100 gramos por minuto. El peso promedio del cerebro es de 1.300 a 1.400 gramos, por lo que el flujo sanguíneo cerebral es de alrededor de 700 mililitros por minuto, representando entre el 15 al 20% del gasto cardíaco total. La regulación del flujo sanguíneo cerebral es mediante la resistencia vascular cerebral y por la presión de perfusión cerebral. El flujo sanguíneo cerebral varía un 4% por cada milímetro de mercurio de CO2, esto en normotensión. Con la PAM es similar, regulándose el flujo sanguíneo cerebral para proteger al tejido cerebral y no comprometer la entrega de oxígeno. Estas autorregulaciones tienen límites y el flujo sanguíneo cerebral se vuelve dependiente de la PAM. Si hay presión arterial de CO2 elevada, quiere decir que hay más trabajo metabólico. Entonces habrá una vasodilatación aumentando el flujo sanguíneo cerebral y la entrega de oxígeno. Cuando la presión arterial de CO2 disminuye, quiere decir que hay un menor trabajo metabólico. Entonces habrá vasoconstricción, disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral y con este la entrega de oxígeno. La presión de perfusión cerebral se define como la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso para mantener un buen funcionamiento metabólico. Es la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Lo normal es una presión de perfusión cerebral entre 50 a 70 milímetros de mercurio. Una presión de perfusión cerebral menor a 50 milímetros de mercurio implica una disminución severa en el flujo sanguíneo cerebral con riesgo de isquemia cerebral. La PIC varía con la posición, con la presión arterial sistémica y con la respiración. El aumento de la presión intratorácica o intraabdominal, como la tos o la maniobra de Valsalva, incrementan la presión de las venas yugulares y o del plexo venoso epidural. Estas venas cerebrales no tienen válvulas y el incremento de la presión venosa se transmite hacia el espacio intracraneal, así aumentando la PIC. En condiciones no patológicas, los factores que controlan la PIC son los siguientes: el volumen de producción del líquido cefalorraquídeo, la resistencia del sistema a la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y la presión venosa del espacio intracraneal, representada por la presión en el seno longitudinal superior. Lo fisiológico es que cuando existe una variación en el volumen de alguno de los tres componentes de manera aguda, se compense la presión intracraneal
desplazando el líquido cefalorraquídeo hacia la cisterna lumbar. Si se perpetúa la variación, habrá una disminución del flujo cerebral, y en situaciones crónicas el parénquima cerebral se deforma a expensas de perder agua extracelular, neuronas y glía. El aumento de la PIC puede suponer una disminución en el aporte sanguíneo y secundariamente una reducción de la presión de perfusión cerebral, con lo que aumenta la probabilidad de lesiones isquémicas, pues la presión de perfusión cerebral depende tanto de la presión arterial media como de la PIC. Bajo esta relación podemos tener tres situaciones. Durante la primera fase, el aumento del volumen intracraneal no repercute en la PIC, pues el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y del volumen sanguíneo cerebral lo va a compensar. En una segunda fase, el sistema de regulación se encuentra en el límite y no consigue amortiguar el aumento de la presión secundario al volumen, pasando a la tercera fase, donde el sistema de autorregulación ha desaparecido y pequeños cambios del volumen suponen elevaciones muy llamativas de la PIC. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Sígueme en las redes sociales, deja tus comentarios y muchas gracias por llegar al final de este video.